Buenas tardes, profesor. Hoy vamos a exponer nuestro trabajo de análisis sobre la película 12 hombres sin piedad, en donde nosotros lo hicimos relacionado directamente con la teoría argumentativa de Stephen Toulmin, donde él explica que todo argumento racional debe sostenerse sobre una estructura lógica de 6 partes. Estas 6 partes son la afirmación, los datos, el respaldo, los cualificadores modales y posibles refutaciones. Con esta perspectiva podemos ver cómo el jurado número 8 logra cambiar completamente un juicio emocional en un juicio basado en razonamiento puro y claramente fundado, demostrando que la justicia nace del diálogo razonado y no simplemente del juicio ciego. Esta película transcurre en una sala de jurado en donde 11 de los 12 jurados declaran culpable a un joven de asesinar a su padre. Al inicio los 11 votan que el joven es culpable sin ningún tipo de reflexión, mientras que solamente el jurado número 8 propone aplazar el juicio para poder analizar la evidencia y poder ver si realmente es culpable o no. La posición inicial del jurado número 8 siempre fue que no declarar la inocencia del joven, sino que demostrar que no existían pruebas suficientes para poder determinar si era culpable o no. Con esto el jurado número 8 logra construir una argumentación aportando datos como las contradicciones que existen en los testimonios, garantías como la fiabilidad de la observación humana, también el respaldo como los experimentos y las demostraciones que se hicieron en las salas de audiencias y las refutaciones frente a cada objeción que se realizó también. Así la trama se convierte directamente en un ejercicio práctico de la estructura argumentativa de Stephen Toulmin aplicada al razonamiento jurídico. Bueno, voy a comenzar con las primeras 2 preguntas. La pregunta número 1 nos dice: ¿qué le sucede a los otros miembros del jurado desde el tricerebro que ya tienen una opinión previa sobre el joven acusado? Bueno, desde el tricerebro podemos decir que estos abogados se fueron por la parte reptiliana del tricerebro y lo emocional, con sesgo y sin una base sólida. Pero si lo analizamos con Toulmin, esto nos muestra una debilidad argumentativa, ya que sus afirmaciones carecen de datos y garantías sólidas. Por ejemplo, el jurado número 10 afirma que los de su clase siempre van a ser culpables, y esa afirmación es basada en sesgos y no en evidencia. Pero en cambio el jurado número 8 nos desmonta esos razonamientos al exigir fundamento verificable y al proponer estos datos concretos. Y así se llega a una evolución, que vayan evolucionando los personajes y desde el tricerebro de lo emocional desde lo emocional y reptiliano pasen a lo razonable. Como pregunta número 2 tenemos el por qué se le escucha al miembro número 8 y hace que los demás cambien su opinión. ¿Qué factores influyen? Según Toulmin, un argumento es conveniente cuando sus garantías son razonables y universales. El jurado número 8 logra la credibilidad porque sus garantías son racionales. La justicia no puede basarse en la prisa ni en el prejuicio. Es una frase que dice el jurado número 8. Además usa datos comprobables, el ruido del tren, el testimonio, lo que refuerza su validez. Su tono de voz siempre es calmado, nunca se altera. En cambio, en los otros jurados siempre se les ve alterado y eso va quitando la credibilidad. Siempre es prudente y finalmente refuta los argumentos de los demás sin descalificar, lo que demuestra dominio dialéctico y coherencia con los principios de la argumentación jurídica latiense. Como preguntas creativas tenemos ¿cómo se refleja en la película el conflicto entre justicia emocional y justicia racional según la estructura de Toulmin? En la película podemos ver 2 tipos de razonamientos o 2 tipos de razonadores. Los emocionales, que son los que formulan afirmaciones sin ningún tipo de respaldo, y podemos ver los racionales. Estos son todos los que construyen los argumentos con datos, con garantías y con refutaciones basadas directamente en la razón. Este conflicto evidencia también que la justicia emocional es rápida pero muy frágil, en cambio la justicia racional es más lenta pero sólida. El jurado número 8, como mencioné anteriormente, no busca tener la razón, busca asegurar que el proceso sea justo y racional.
que un argumento estructurado de forma correcta no necesita ser gritado, sino que convencer con coherencia, con pruebas y también con ética. Otra pregunta que pusimos fue: ¿qué enseña la película sobre el poder de la palabra y su relación con la validez del argumento jurídico? En el modelo de Toulmin, la palabra cumple el rol de vehículo. Esto quiere decir que es como una garantía, o sea, traduce la lógica en su comprensión. Hace entendible la relación entre los datos y la conclusión. El jurado número 8 usa el lenguaje como instrumento racional. Cada intervención suya cumple las fases del argumento, como el dato, que por ejemplo cuando el tren pasaba en ese momento, la garantía vendría siendo el ruido que impidió escuchar el grito, y como conclusión podemos decir que es un testimonio que no es válido o no es confiable. Esto muestra que la argumentación jurídica es una práctica del lenguaje estructurada, donde cada palabra tiene un valor ético y probatorio. Y ya finalmente, como una síntesis general sobre nuestro trabajo, aplicar la teoría de Toulmin a la película nos permite comprender que argumentar jurídicamente no es solo convencer, también es construir una validez racional. El jurado número 8 es un ejemplificador ideal de la argumentación. Sus afirmaciones están justificadas, sus datos son verificables y sus garantías son razonables. Es constante, los demás jurados comienzan con falacias y sesgo, pero terminan adoptando la estructura racional del número 8. En definitiva, 12 hombres sin piedad nos enseña que el derecho necesita argumentos bien fundados. Bueno, nuestro análisis y ya para finalizar, como reflexión metacognitiva, podemos decir que nuestras dificultades fueron, o en teoría nos costó aplicar una teoría abstracta como la de Toulmin a una película, pero descubrimos que su estructura está presente en cada diálogo jurídico, y como logro podemos mencionar también que logramos comprender cómo los argumentos sólidos se construyen con pruebas, con garantía, con ética y no solo con opiniones. Y de aprendizaje, en realidad podemos decir que el pensamiento crítico lo desarrollamos bastante, pudiendo analizar las razones detrás de cada afirmación, y que en el derecho toda convicción debe tener también un respaldo y por supuesto una justificación. Gracias.